Ahí escuchábamos a No Doubt con It's My Life y ya estamos en el estudio con nuestros invitados de hoy. Uno de ellos tiene 19 años, es estudiante de medicina de la Universidad Católica y ganó la etapa nacional de un concurso internacional de ciencia que se llama Falling Walls. Va de hecho a viajar en noviembre a Berlín a participar en la final de este certamen. Y quien lo acompaña es un investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, que ha estado otras veces con nosotros y siempre un gran invitado, un gran científico, Tomás Pérez Ackley. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, gracias por la Jorge invitación. Miles, ¿cómo estás? Muchas gracias por Bien, venir. súper, muchas gracias por invitarme. Hablemos, Jorge, primero de esta bacteria que degrada el caucho, los neumáticos en desuso. ¿Cómo llegas y uno se pregunta en qué estabas que diste con una bacteria que hace algo tan impresionante como acortar de una manera tan sustancial el tiempo de degradación de algo tan difícil, ¿cierto?, de hacerse cargo en términos de biodegradación? Sí, mira, primero de nuevo, gracias por invitarme. Y esta bacteria como neumáticos nace en cuarto medio en el Instituto de Humanidades Luis Campino, ¿Ya? cuando yo estaba antes de dar la PSU ¿Ya? pensando en una idea de proyecto. ¿Por qué pensando en una idea de proyecto? Porque yo siempre desde quinto básico he estado trabajando con el área de ciencias y como concursando en los distintos interescolares de ciencias con distintas ideas de innovación. Y el tema fue que en cuarto medio nosotros no teníamos ideas y queríamos presentar algo como término de ¿Ya? cuarto medio. ¿Ya? Entonces fue justamente que fue como de película, porque estaba en la mirando por la ventana ¿Ya? y me recordé de que las generaciones pasadas habían dejado una serie de neumáticos con plantas adentro. Ya, clásico. Sí, entonces ¿Ya? vi que los neumáticos estaban como un poco deteriorados y me di cuenta de que algo debía estar pasando en la tierra aledaña a esas plantas y ese neumático. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos esa tierra, la filtramos, salieron una serie de bacterias y estuvimos como 8 meses sin resultados hasta que fuimos a un basural en el vertedero Lo Errázuriz y obtuvimos unas muestras que nos permitieron obtener distintas bacterias que eran capaces de degradar los neumáticos. Cuando dices estuvimos, ¿quiénes eran? Yo con mi profesor, mi ¿Ya? mentor, que es Patricio Kim Núñez, que es bioquímico de la Católica y trabaja en mi colegio. Eso es súper interesante, Jorge, porque muchas veces acá hemos hablado de cómo fomentar la ciencia, de cómo educar en la ciencia, ¿no? Y tú estás contando una experiencia y una inquietud y un camino que parte para ti en quinto básico. Sí. Y es muy bonita la historia porque parte de la observación de lo cotidiano, ¿no? Todos tenemos alguna tía o algún conocido que lo que ve vacío lo transforma en macetero. Exacto. Y tú llegas a esta bacteria que degrada neumáticos. ¿Cómo pusiste a prueba finalmente eso? Porque ya, haces este proceso en el vertedero, ¿cierto? ¿Y cómo se da en laboratorio cómo se prueba esa hipótesis? Bueno, esencialmente se prueban estas bacterias como dándoles de comer únicamente caucho vulcanizado. Y cómo la llevamos a que coma solamente caucho vulcanizado es poniéndolas en un bioreactor, que en este caso era un bioreactor artesanal, que es una máquina que nos permite tener el líquido bacteriano fluyendo constantemente con fragmentos de caucho. Entonces, ¿qué es lo que se le hace a la bacteria? Se le quitan como todos los alimentos. Es ¿Ya? como si le quitáramos un plato de una hamburguesa y le pusiéramos un neumático. Perfecto. Entonces, la estresamos y como que la influimos a que solamente coma neumáticos. Entonces, de ahí, la bacteria que era capaz de crecer o sobrevivir era que estaba alimentándose de este caucho vulcanizado. Entonces, ese fue como el raciocinio para poder llegar a tomar estas bacterias. Y como esto no neumáticos. había sido descrito en la literatura científica. Hay trabajos de bacterias como el látex, que el látex Ya. es una sustancia similar al caucho vulcanizado, pero hay muy pocos trabajos, son contados con los dedos de la mano, los que realmente pueden degradar caucho vulcanizado, y si es que lo intentan hacer, no superan las tasas del 1%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos con nuestro proyecto? Superar una tasa de 2% de degradación de la masa del caucho. Y eso es como lo que nos diferencia también.
¿Y esta bacteria entonces se encuentra en todo tipo de suelo, en todo tipo de tierra o en qué condiciones en particular? No, hay que, bueno, nosotros la encontramos en contacto con estos neumáticos que ya estaban hace una gran cantidad de años, porque ese vertedero es muy antiguo. Entonces había que buscar como las condiciones necesarias donde estuviera como pasando esta degradación. O sea, yo no voy a encontrar esta bacteria sin en un el patio de la casa, digamos. Sí, claro. eso. Entonces hay que buscar como las condiciones necesarias. Donde está la comida está el bicho, en el fondo. Exactamente. Tomás Pérez Acle, tú fuiste parte de los organizadores de esta versión local del certamen Falling Walls. Más bien del jurado, ¿no? Del jurado. Sí. Y cuéntanos un poco, así como el caso de Jorge Miles, ¿qué tipo de proyectos vieron y cómo es la dinámica? Porque es bien interesante y estresante, veo yo, como la dinámica a lo que se somete a los concursantes. Es casi una tortura. Una tortura que dura exactamente 3 minutos, pero tortura al fin y al cabo. 3 minutos, lo que los gringos llaman el elevator pitch. Exactamente. ¿Cómo yo convenzo a Bill Gates en el elevador de que financie mi proyecto? Exactamente. Ahí tengo solo un la piso. Fantasía, claro. Exacto. Entonces, aquí, esta es una iniciativa que nace en Alemania, que nosotros como Centro Interdisciplinario en Neurociencia del Paraíso importamos a Chile con el apoyo de la DAD. La DAD es como el CONICET alemán. Ya. Y que acá en Chile además cuenta con el auspicio de la Embajada de Alemania y que por 3er año consecutivo venimos desarrollando en Chile. Y la idea es invitar a jóvenes innovadores, gente como Jorge, a que muestren en 3 minutos la idea para cambiar el mundo. Y por lo tanto les ponemos el desafío de cómo... No es modesto el fin. No es modesto, claro, cambiar el mundo en 3 minutos. Yo creo que Jorge tiene altas posibilidades de hacerlo. Y por lo tanto, durante un día, una tarde, vemos alrededor de 15, 16 presentaciones donde cada uno de estos innovadores nos trata de contar cómo con su idea en 3 minutos va a cambiar el mundo. Y fue muy difícil escoger este año, hubieron competidores muy fuertes, pero lo que primó para escoger el trabajo de Jorge es que esto es lo que llamamos los científicos de manera ciútica un breakthrough, es decir, un cambio novedoso que realmente puede producir un impacto muy significativo a nivel mundial. Ahora, ¿y qué noción te quedó, qué impresión te quedó en general de cómo se está desarrollando, cómo viene la ciencia joven o la ciencia a ese nivel? Porque uno de repente conoce historias como la de Jorge y dice que excepcional, ¿no? Fantástico por Jorge, pero le gustaría que fuera más institucionalizado. Entonces, aquí Jorge cuenta, por eso es una linda historia, porque cuenta de un profesor que lo mentorea, ¿no? Y que de alguna manera esa curiosidad que tiene es bien encauzada. Claro, y eso resalta el rol significativo que tienen los profesores. Sin duda. Absolutamente, en todo ámbito de cosas, particularmente en estos aspectos que tienen que ver con innovación, con buscar la respuesta a estas preguntas que nos carcomen desde chicos. Claro. Jorge probablemente tenía este tipo de inquietudes y lo que hace este profesor de manera maravillosa es encauzarla hasta encontrar esta bacteria que hoy día es capaz de degradar neumáticos, ¿no? Lo que demuestra también que tenemos que crear de mejor manera los espacios para que la gente joven nos cuente de sus innovaciones. Habían innovaciones de todo tipo, desde aplicaciones hasta la bacteria que descubre Jorge. Por lo tanto, demuestra que efectivamente la innovación está en nuestros jóvenes y lo que necesitan son espacios para poder discutir y demostrar que son capaces de hacerlo cuando tienen apoyo. Hay algo interesante ahí también en este caso que es como también de paradigma científico, ¿no? Como de método científico, que es como la frescura al preguntarse algo, ¿no? Que de repente, me imagino, Tomás, puede ser un poco difícil para un científico como sobreespecializado, puede ser, que claro, de alguna manera pierdes como el asombro con las cosas. Sí, 2 cosas. Una es perder el asombro, pero también la aversión al riesgo. Porque si bien es cierto, los científicos estamos de alguna manera en la cresta de la ola del riesgo científico, tecnológico, de alguna manera nuestras apuestas siempre son más o menos mesuradas, porque tengo que convencer a la comisión que evalúa y que me entrega los fondos, y tengo que convencer al editor de las publicaciones científicas para que me dé los fondos, ¿no? Ahora, la diferencia es que con este tipo de innovaciones uno puede asumir todo el riesgo que quiera, porque cuando Jorge parte este proyecto probablemente con su profesor, era una búsqueda libre, basada en la curiosidad y que termina en una innovación realmente significativa. Jorge, cuéntanos, tú ahora vas en noviembre a Berlín a participar en la final mundial. Me imagino que sería fantástico, obviamente, ganarlo, pero ya el estar ahí te ponen en un escenario, en un foro súper estimulante desde el punto de vista científico. Y tú estás estudiando medicina, vas a estar en 2º año de medicina. Sí, exactamente. ¿Tienes claro como por dónde va a ir tu camino en ese sentido? Sí, no, primero decir que estoy súper emocionado por el viaje que voy a realizar a Berlín el 8 de noviembre
que creo que no hay un honor más grande que representar a tu propio país en una competencia mundial. Y esa oportunidad se me está dando y realmente yo creo que la voy a aprovechar al límite, o sea, voy a ir con todo a esa final mundial. Y hablando del tema de medicina, ¿cómo voy a encauzarlo? Bueno, yo creo que muchas veces en el camino, en la universidad, porque igual son 6 años en la Católica. No, si tiempo tiene, digamos, para decidir. Ahí uno va descubriendo por dónde va la micro, como se dice. Pero realmente yo creo que voy a relacionar más como por el lado de investigación. Perfecto, ahí te ves más, digamos. Sí. Ahora, hablábamos de cuán sistémico, cuán excepcional es tu caso. ¿Cómo ves a tus compañeros de generación incluso, en este camino, en el camino de no solamente la inquietud científica, sino que encauzarlo y llevarlo por algo que derive en una carrera científica? Sí, no, mira, yo creo que los estudiantes de medicina, en especial mis compañeros, son excepcionales. O sea, yo nunca había visto a gente tan brillante, todos. Nadie desentona. Y realmente son súper buenas personas y tienen también esta curiosidad. Yo creo que en general el joven chileno tiene como este asombro, como primerizo, que muchas veces, no sé si la estructura de la educación, pero te encasilla, todo es como cuadrado, por decirlo así, no te deja como idear. Entonces realmente yo creo que está ese como bichito en todos los jóvenes chilenos y yo creo que hay que incentivarlo, porque en verdad todos somos capaces de idear cosas. ¿Y quiénes fueron o han sido tus héroes científicos? Bueno, yo creo que podría nombrarte muchos científicos, pero principalmente yo creo que mi profesor. Nómbralo de nuevo para que le Sí, a Patricio Núñez, porque él realmente, o sea, antes de que yo llegara al colegio, o sea, cuando era más chico, él ya estaba trabajando en proyectos de investigación y es una persona brillante. O sea, él ha presentado, sus alumnos han presentado en Suecia, con nosotros ha ido a Estados Unidos a presentar a Brasil y ahora voy a Alemania, pero él fue el que nos incentiva y él es nuestro ejemplo más cercano de la ciencia. Entonces, al final, él es mi héroe científico, yo creo. Sí, pero te preguntaba, por no sé, Tomás, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Tú qué edad tienes? Un poquito más de 40. Digo, pues, es interesante como que tú a la edad de él, digamos, qué expectativas tenías de qué se podía hacer o qué podías hacer tú con tu carrera y con tu inquietud científica, digamos. ¿Cómo, si es que esas expectativas van cambiando o no según las condiciones del país? Por cierto que la figura de un héroe es súper relevante. Yo lo hemos conversado antes. En mi caso, el héroe fundamental de mi vida es Carl Sagan. Claro. Es un tremendo comunicador de la ciencia, ¿no? Pero esta figura lejana de Carl Sagan que te habla por la televisión, Jorge la tenía al lado. Es todos los días en el aula de clase, ¿no? Y esto creo que hay que destacarlo, pero notablemente. Es un profesor que ha sido capaz de llevar a sus estudiantes a realizar descubrimientos que potencialmente podrían cambiar el mundo. Porque tiene una posibilidad notable de, entre 100 personas que van a exponer en Berlín, ser probablemente el que sea escogido y finalmente se le abren las puertas para la innovación. Vamos a estar atentos. Y si no eres el escogido, sin duda que los contactos y lo que aprendas ahí va a ser invaluable. Noviembre, entonces, en Berlín vamos a estar atentos. Tomás Pérez Acle, Jorge Miles, muchísimas gracias por habernos visitado hoy día y felicitaciones. Placer estar acá. Nosotros despedimos el programa de hoy y llega Cartas Notables.